Para cerrar las conferencias de esta tarde, damos paso a la profesora Miriam Camacho. Ella es doctora en Ciencias de la Educación, becaria de las Universidades Hebrea de Jerusalén y Tsukuba en Tokio, visitante académica de la Universidad de Barcelona, exdirectora de las carreras de Ciencias de la Educación y Pedagogía Social, fundadora de la carrera de Psicología en la Universidad Católica Boliviana San Pablo, ex vicerrectora académica nacional de la Universidad Abierta Latinoamericana UPAL, docente en ejercicio de las Universidades Mayor de San Simón y Privada Boliviana, funcionaria en instituciones públicas y privadas del ámbito educativo de Bolivia y representante del mismo a nivel latinoamericano y europeo. Bienvenida, profesora Miriam, adelante con su presentación. Buenas tardes, para mí es un gusto participar de este magno evento y en primera instancia quiero agradecer a la Corporación Penser por haberme invitado, principalmente al profesor Gabalán. En esta oportunidad voy a compartir con ustedes unas reflexiones en torno al liderazgo educativo. Muchas gracias. Entonces, nuevamente, pues yo quería indicarles que en esta oportunidad vamos a compartir. Miriam, si usted gusta, también puede habilitar su cámara. No, está bien. Me gustaría que se vea el mapa mental y posteriormente vamos a habilitar la cámara. Entonces, como les decía, vamos a dar inicio a unas reflexiones en torno al liderazgo educativo, mismos que se han ido construyendo, se han ido gestando en función de, pues, mi caminar por las diferentes instituciones y organizaciones educativas que me ha tocado conocer. Vamos a iniciar apoyándonos, apoyando nuestro punto de partida en Stephen Covey, quien conceptualiza el liderazgo en una habilidad de aplicar los principios bajo los cuales el individuo organiza su vida, enfrenta los problemas y estos los traduce en calidad, en productividad y en relaciones fructíferas. Por lo tanto, nos propone un liderazgo centrado en principios. Esto debemos entender que un liderazgo centrado en principios es entendido como los principios intemporales que van a ir construyendo la base filosófica y el mirar de una organización educativa. Para ello, se demuestra que ninguna persona ni ninguna organización debe quedarse satisfecha solamente con haber llegado a la meta, a una meta de excelencia o de calidad total. Al contrario, debe progresar aún más dentro de un terreno personal como en un terreno interpersonal y al mismo tiempo laboral. Por lo tanto, el liderazgo centrado en principios demuestra que el aprendizaje es permanente. Entonces, es el único capaz de fortalecer las relaciones humanas tanto en el trabajo como en el hogar. Entonces, no podemos parar de seguir aprendiendo. Este liderazgo centrado en principios va a generar, gracias al aprendizaje, una transformación interna del ser humano. Pero una transformación ¿en qué sentido? Una transformación en el sentido formativo y también en la proyección. Por lo tanto, este líder educativo se convierte en una persona que con condiciones específicas frente al sentido de la educación orienta a la comunidad. Como estudiantes, docentes, etcétera, toda la comunidad educativa maneja procesos educativos en búsqueda de mejorar la calidad educativa, el clima y la cultura organizacional, promoviendo el crecimiento personal y representado en la formación integral de las instituciones. Entonces, el liderazgo educativo se concibe
con la dinámica de la acción formativa de las personas. Fundamentada, ¿dónde? En ideales y en la formación integral, los cuales van a garantizar y mejorar la calidad de vida, pero no solamente en el ámbito personal, sino también en el ámbito profesional. ¿Sustentado en qué? Sustentado en la ética y en la valoración, que van a constituirse más adelante en elementos fundamentales, en recursos fundamentales para las generaciones futuras. Es decir, que los cambios que necesitamos, que debemos hacer dentro de la educación, son cambios profundos y al mismo tiempo duraderos, que requieren entonces procesos sostenibles. No pueden ser ocasionales, sino tienen que ser sostenibles en el tiempo como parte del sustento filosófico teórico de la organización, además democráticos y justos. Por lo tanto, estos principios deben ser proyectados sobre diversas esferas e influencia recíproca en el centro educativo y en la comunidad. Si nos dirigimos y damos una mirada al perfil del líder educativo hoy en día frente a esta postura, veremos que ellos deben responder a un sentido de la educación. En cuanto a qué quiere decir esto, en cuanto al qué, al para qué, al por qué, al cómo, al hacia dónde se dirige la educación. Estas son interrogantes que van a definir una propuesta innovadora que además es consecuente con las necesidades del contexto. Entonces nosotros no tenemos que preparar a los jóvenes únicamente para la vida. Y apoyándonos en Gloria María Sierra Villamil, diremos que hay que prepararlos para el vivir el mundo, para interpretarlo, para pensar, para soñar, para actuar de manera íntegra, para vivir felices, para encontrarse a sí mismos y al otro, para compartir con el otro, para disfrutar las cosas pequeñas de la vida, para amar la naturaleza, para crear, para innovar, para cambiar, para transformar, para un sinfín de paras. Entonces, desde esta perspectiva, tenemos que pensar en nuevas alternativas de formación. Por tanto, del liderazgo educativo se exige cualidades y características que hagan posible una sociedad más humana, donde los actores del proceso educativo generen una dinámica de proyección de valores y de principios que se enmarquen en el desarrollo interno del sujeto, en el desarrollo del ser persona y de su proyecto de vida, que lo lleve a interrogarse sobre el papel que le va a corresponder desempeñar en la sociedad. Entonces, ¿cuál será este perfil del líder educativo de este siglo XXI? El perfil de este líder educativo debe tener una visión sostenible y estratégica para el futuro, en el sentido pedagógico, de innovación y de desarrollo humano en todos los niveles de formación, partiendo desde el nivel inicial de los niños pequeños hasta el grado de profesionalidad. Entonces, en este caso, ¿cuál sería el aporte del líder educativo para poder generar o superar esta brecha entre el hecho educativo y la realidad? Tenemos que ver que el líder educativo debe ser capaz de transformar la realidad de su entorno. ¿De qué manera? Parece difícil, efectivamente, pero el líder educativo debe tener la capacidad creativa e innovadora, donde ejerza la autonomía y pueda desempeñar un papel preponderante de madurez intelectual y madurez
personal, orientada hacia ¿qué? Hacia logros y hacia el desarrollo de productos con una visión, esta es la clave, con una visión diferenciadora, porque no será igual que todos, sino tendrá un cariz diferenciador. Entonces, se dirige la solución de problemas desde un marco estratégico del pensamiento, lo que va a generar un impacto en los ámbitos sociales, económicos y también ambientales. Por lo que se requiere entonces promover un enfoque sistémico que permita identificar estos problemas sociales que son palpables en nuestra Latinoamérica y, por qué no decirlo, en el mundo entero, tales como la corrupción, la violencia de género, la injusticia, la falta de oportunidades, la pobreza, etcétera, que generan y necesitan un gran cambio social. Estos principios y valores desarrollados entonces en el ámbito educativo se podrá convertir en mediadores del proceso educativo y fundamentalmente de esos proyectos en acción que desde de un centro educativo puedan ser proyectados a la comunidad. En consecuencia, el líder educativo frente a la realidad debe poseer con referencia de sostenibilidad un sentido de responsabilidad como un ser social frente a la vida, al entorno, a la naturaleza y al cuidado de sí mismo. ¿Cómo hacemos entonces de un liderazgo dentro de una gestión educativa? ¿Cómo trabajamos esta gestión educativa efectiva y eficiente? Pues para eso necesitamos elementos indispensables. ¿Cuáles son estos elementos indispensables? Son un conocimiento, son las habilidades y son las actitudes. Los conocimientos, especialmente en cuanto a una mirada multidisciplinaria. ¿Multidisciplinaria de qué? De saberes pedagógicos, de saberes gerenciales y de saberes sociales. Habilidades. ¿Qué tipo de habilidades? Habilidades que respondan a la experiencia frente a la dirección del sistema educativo, a la reglamentación en cuanto a decretos, a leyes, a normas, a seguimientos, a inspecciones, a procesos gubernamentales, a prácticas, a relaciones estratégicas, didácticas, curriculares, etc. Y la actitud que potencializará en la personalidad del líder frente a qué? Frente a sus sueños y frente al compromiso. ¿Qué va a potencializar? Su intencionalidad y la manera de relacionarse con los demás. Entonces, estos elementos que hemos señalado son importantes para responder ¿a qué? A un modelo educativo, a un modelo educativo de una gestión educativa que le permita liderar en cuanto a un carácter, las capacidades y el sentido de liderazgo. El carácter en la manera que orienta a la comunidad académica, en la calidad de sus decisiones, en su actitud autocrítica y de reflexión, en la potenciación que hace de recursos, en la gestión del conocimiento, entre otros. Y cuando hablamos con respecto a las capacidades, al cómo maneja la información, cómo empodera, cómo delega, cómo forma, cómo se proyecta en cuanto a su ética y sus valores. Entonces, el liderazgo debe ser manejado con mucha claridad frente a los objetivos de la organización. ¿Cómo ofrecer este valor diferenciador de la organización educativa? Al cómo implementar los proyectos, a la claridad que debe tener sobre el conocimiento de las dinámicas internas de la institución y a la capacidad de abordar y analizar los problemas, así como crear
escenarios de comunicación, a la manera de relacionarse con las autoridades que le han ofrecido el cargo, así como también la capacidad de escucha para su entorno. Entonces, el rol que le corresponde desempeñar como líder educativo es un rol que hace que este sujeto sea capaz de influir. Pero ¿influir dónde? Influir con los docentes, con los estudiantes, con los administrativos, con los padres de familia, es decir, influir en una comunidad educativa. ¿Y cuál es el propósito de este influir? Es lograr los objetivos. Lograr los objetivos de la institución fundamentados en qué? En su ideario, en su filosofía, en la misión, en la visión, para poder generar un valor diferenciador en su programa de formación y de oferta académica. Por lo tanto, necesitamos en las organizaciones educativas de dos funciones importantes. Una función directiva administrativa y una gestión de liderazgo, de cambio y de innovación. Estas dos características no siempre se dan en la misma persona. Sin embargo, se puede armar un equipo de dos personas que realicen este trabajo administrativo y también de liderazgo de gestión. Por lo tanto, el rol del líder educativo consistirá en que posibiliten la construcción social, convirtiéndose este líder en un orientador que haga que los sueños del conocimiento se puedan volver realidad. Entonces, ¿qué competencias requiere este líder educativo? Las competencias tendrán una visión disciplinar, una visión interdisciplinar, multidisciplinar y transdisciplinar. Por lo tanto, son competencias valiosas y efectivas, pero competencias que se puedan apreciar en la persona, es decir, competencias personales, competencias profesionales y competencias técnicas, que le permitan responder a los cambios del mundo actual, desarrollando la capacidad en el manejo de las relaciones y las negociaciones con el otro, sin dejar de lado las dimensiones humanas, donde debe primar la ética y el elemento profesional. Pero esto no le podemos pedir a una sola persona, no le podemos pedir al rector, al director, o a un solo líder. Estos valores, este tipo de competencias debe ser trabajado por el equipo directivo, un equipo que esté constituido por los directores de carrera, los decanos, los directores de departamento. Vamos bajando hasta los docentes y llegar a los estudiantes y, por supuesto, trascender a la comunidad educativa. También es importante que dentro de estas competencias hagamos referencia a la competencia estratégica, que esta competencia estratégica nos permite que este líder pueda mirar al futuro, pueda mirar y transformar sus sueños, pero sin olvidarse de colocar siempre y tener siempre los pies en la tierra. Entonces, esto evidenciará que el líder educativo debe haber hecho un recorrido por un camino necesario que le permita guiar y orientar estos procesos educativos. En consecuencia, el líder educativo también es un líder estratégico, en la medida que se quiera aplicar la política más autonomía de gestión institucional y pedagogía en las instituciones educativas. Entonces, ¿cómo podemos nosotros hablar en este enfoque de lo que es la calidad como una meta en la educación? Pues la calidad se va a enmarcar
en el rol que desempeñan, en la función, en el desempeño, en la gestión, en los logros de estos líderes educativos que no solo manejan la gestión con idoneidad, sino con compromiso, con autonomía educativa. Pero ¿y cómo evidenciamos la calidad en estas instituciones y la calidad fundamentalmente en esa gestión? Primero, con las buenas prácticas. Buenas prácticas que se van a dar en ese centro educativo, que deben ser compartidos entre sí, puesto que el aprendizaje, hemos dicho que el aprendizaje es permanente y continuo, y qué mejor que ese aprendizaje no sea compartido y cooperativo entre los componentes del mismo centro educativo. Posteriormente, estas buenas prácticas podrán extenderse y abrirse a la comunidad y a ser compartidas con otras instituciones educativas. Otra forma de ver la calidad es la acreditación. La acreditación en los centros y en las instituciones educativas. También la evaluación institucional, evaluaciones internas. Es importante realizar evaluaciones internas propias de cada gestión para luego prepararnos para realizar evaluaciones en la comunidad, en la ciudad, ¿por qué no a nivel también internacional? Otro elemento que nos permite visualizar la calidad son los alcances y las transformaciones sociales visibles. ¿Cómo? ¿De qué manera hay estas transformaciones visibles? ¿Cómo las podemos ver? En el desempeño de los profesionales que hemos lanzado nosotros al medio. Es decir, nuestros profesionales, los que han sido titulados de los centros educativos, de las instituciones, organizaciones educativas donde nos desenvolvemos, ellos son la mejor referencia de la calidad que ha ido trabajándose en la institución. Entonces, estos productos que nosotros lanzamos son un referente muy importante y un referente diferenciador de el liderazgo y de la gestión educativa. También es importante el valor diferencial que no muestre esta diferencia de los titulados, de la visión de la comunidad frente a esta institución, que va a revelar el nivel de competencia que ha sido alcanzado por los directivos. Tenemos que pensar también en que las organizaciones educativas son un ejemplo fundamental de cultura institucional o de cultura organizacional. ¿Y cómo es expresada esta cultura organizacional? A través del ideario. Hemos hablado del ideario. Entonces, este ideario, esta misión, visión, sustentos filosóficos de la organización, la formación integral, las costumbres, las creencias, la imagen, los eventos institucionales, los símbolos, los signos que muestra la institución en su razón de ser. Gracias. Su misión y su visión va a ser referencia a las organizaciones educativas. Por lo tanto, es importante que en el clima organizacional creemos y generemos un clima más humano. A manera de cierre, me voy a permitir indicar que el liderazgo educativo entonces se construye en relación de todos los elementos que hemos ido reflexionando y en la interacción del sentido pedagógico con la comunidad, en una cohesión entre la visión del futuro de la organización, teniendo en cuenta el desarrollo humano de las personas que lo componen, a partir de sus principios, es decir, desde una mirada
y un cambio interno del sujeto con proyección al futuro, sin olvidar poner siempre los pies en la tierra y buscar las mejores respuestas a las necesidades de la comunidad. El liderazgo educativo entonces tiene que ver con las personas y con sus comportamientos frente a sus cualidades, a sus características y competencias de estos líderes de forma individual, pero proyectada a una organización educativa. Estas competencias directivas van a reforzar a un liderazgo educativo innovador y transformador, promoviendo la calidad educativa y la eficiencia de sus procesos. La sostenibilidad debe convertirse en la fuente del desarrollo educativo en cuanto a los factores que influyen en la formación como un ser social, económico, ambiental, mediado con la relación de los principios y valores del líder y de las organizaciones. Entonces, el liderazgo educativo, en el sentido de lo humano, debe trascender de la profesión y generar una cultura organizacional positiva. Termino y cierro mi participación retomando nuevamente a Stephen Covey, quien nos dice que el liderazgo personal es el proceso que consiste en mantener la perspectiva y los valores ante uno mismo y llevar una vida acorde con ellos. ¿Lo escuchamos, profesor? Gracias. Tenía una pregunta respecto a estas dos personas que menciona la profesora que podrían compartir un rol de liderazgo con distintas atribuciones. Si nos puede hablar un poco más de si tienen que estar al mismo rango o cómo se podría gestionar esa colaboración. Gracias. Bueno, lo ideal es que estas dos funciones sean parte de un solo líder. Lo real no siempre se da. Por lo tanto, pueden ser compartidas por dos personas. Entonces, estas deberían tener el mismo rol, la misma gestión, el mismo nivel de funciones para que ellos puedan hacer un trabajo coordinado y sobre todo, pues de una unión recíproca entre ambos. Profesora, muchas gracias por su amable conferencia. Lástima que es bastante densa realmente y gracias que pues uno de todas maneras trabaja en instituciones educativas y como profesor pues son miles las preocupaciones que uno tiene en el campo docente, pues como líder, muchas veces pues uno no se piensa que está cumpliendo con ese liderazgo micro dentro de una organización, pero pues el libre albedrío que maneja cada profesor puede ser un límite que de pronto pues dentro de nuestra sociedad de pronto sea desde la escuela misma se ha formado y no sé pues qué tanto frente a descubrir en esta pandemia que tenemos que ser más colectivos para ayudarnos y formar equipo, qué tanto tiempo nos va a tardar esto. Bueno, yo pienso que, como he ido expresando en mi exposición, pienso que la generación parte de uno mismo, de la mirada con la que podamos nosotros enfrentar todo aquello que sea adverso. Y en este caso, frente a esta adversidad que vamos pasando, pues tenemos que tener un pensamiento resiliente y con mayor razón ese pensamiento resiliente en función del liderazgo. Hay que considerar que en el momento hay diferentes factores que van a influir en la solvencia del sujeto, de su personalidad, como ser, pues, en algún caso, los problemas laborales, los problemas sociales, los problemas de salud, etcétera. Por lo tanto, pues el rol de este líder aún se amplifica muchísimo más porque va a tornarse
en un sentido mucho más humano como el que he afirmado. Es un liderazgo que considere al sujeto como una persona con todas sus fortalezas y sus debilidades. Espero que se encuentren muy bien. Lastimosamente no puedo activar la cámara porque tengo un problema en mi computadora en este momento. Sin embargo, desde Costa Rica les doy un gran saludo, ¿verdad? Primero, agradecerle a la profesora Miriam por darnos este tipo de visión y más que todo como pregunta es un comentario retroalimentativo. Nosotros los docentes en este momento, en el siglo XXI, tenemos la responsabilidad del futuro en nuestras manos. Es donde hacemos el famoso llamado de integridad docente, en donde nosotros no somos las personas que tenemos el único conocimiento. El proceso de aprendizaje y enseñanza, sin duda alguna, a nosotros nos ayuda a crecer como seres humanos y nos da la tarea o de asumir el reto de poder crear profesionales, ¿verdad?, que pueda adaptarse y establecer las necesidades sociales, más que todo, lo que son la enseñanza de las virtudes. Nosotros somos como ese puente que arroja a los estudiantes a que puedan establecerse en compañías con buenas misiones y con un buen comportamiento organizacional, ¿verdad? Entonces les agradezco y agradezco la oportunidad que me están dando, ¿verdad?, para poder compartir mis pensamientos. Espero que todos se encuentren muy bien. Bien, muchas gracias. Realmente, tal cual, es esto lo que hemos ido afirmando, ¿no? Esta formación del sujeto y pues en base siempre a principios que van a perdurar durante el tiempo, es decir, van a ser parte de la constitución ya de una filosofía de vida. Muchas gracias por el aporte.